Tenía solamente 4 días para hacer un juego. El Game Jam duraba 10 días, pero por diferentes razones como trabajo, yo solamente iba a poder trabajar durante 4. Bueno, aproximadamente. Así que tenía que ser inteligente con mi tiempo y la opción obvia era hacer un juego pequeño. Algo que pudiera terminar en 1 o 2 días y luego tomar el resto del tiempo para pulirlo y añadirle todo lo que necesitara. Y fue entonces cuando vi el tema de la Jam, reuse o reusar. Así que se me ocurrió una idea. Un pequeño robot perdido en una estación de terraformación. Este robot tendría una batería que podría reutilizar para darle energía a diferentes máquinas. Y además tendría que explorar los alrededores para encontrar componentes y reutilizarlos para reparar la estación. Me gustaba esa idea, parecía suficientemente pequeña. No lo era. Lo primero que hice fue crear el personaje. Quería hacer yo mismo el arte, así que decidí hacer algo sencillo, para no perder demasiado tiempo. Así que hice un robot pequeño, cuadrado y bastante simple. La idea es que tuviera un estilo un poco cartoon. Lo pinté, lo preparé y dije, perfecto, ahora simplemente lo meto en Mixamo y ya tengo las animaciones. Y entonces lo metí en Mixamo. Se veía terrible. Las animaciones no funcionaban como esperaba y el personaje simplemente no se veía bien. Así que en vez de aceptar que había perdido el tiempo, decidí animarlo yo mismo. Porque aparentemente eso era exactamente lo que necesitaba hacer cuando tenía solamente 4 días. Pero eventualmente funcionó. Y después de pintarlo y ajustar algunas cosas, empecé a sentir que el robot sí tenía personalidad, aunque todavía tenía un pequeño problema. En el juego las texturas estaban completamente rotas. Bueno, no completamente, sino que en la cara pues pasaba esto. Pero no podía detenerme a arreglarlo ahora, había demasiado por hacer. Una de las cosas que sí quería desde el principio era darle una estética bastante marcada, así que implementé un Toon Shader o simplemente puse estas opciones en Godot para que todo tuviera un estilo más estilizado. Después necesitaba un terreno, estaba utilizando Terrain 3D, así que me puse a buscar algunas texturas que pudiera utilizar. Encontré unas en itch.io que funcionaban bastante bien. Y poco a poco el juego empezó a verse como algo. Para ese momento ya estaba bastante contento con cómo se veía. Ahora solamente necesitaba hacer el juego. Mi objetivo para ese día, para terminar y concluir ese primer día, era bastante simple. Quería terminar al menos el movimiento top-down del personaje, y esta vez lo conseguí. El robot podía moverse por el mapa y ya empezaba a sentirse como un juego de verdad, así que pasé al siguiente sistema. Al siguiente día decidí trabajar en las interacciones. Para las interacciones, utilicé como referencia algunas de las cosas que había hecho anteriormente para Echo Protocol. No copié directamente el sistema, pero sí reutilicé algunas de las ideas que había utilizado. Quería que el jugador pudiera acercarse a objetos y saber exactamente con qué podía interactuar, así que hice un pequeño highlight que mostraba el objeto. Y después implementé una de las mecánicas principales, la batería. Primero, obviamente, modelé la batería. Luego la traje al juego. Y quería que la batería no era simplemente una barra que baja y subía. Bueno, es una barra que baja y sube. Pero quería que limitara cuánto podía explorar el jugador. Si querías llegar más lejos, eventualmente tendrías que encontrar módulos de expansión y mejorar tu batería. Esto empezaba a conectar directamente con el tema de la Jam. Reuse. La misma batería que utilizabas para mantener funcionando al robot también iba a ser utilizada para activar diferentes componentes de la estación. O así me lo imaginaba. En realidad eran 4 piedras y algunos componentes. Después de esto hice algo que probablemente no necesitaba hacer todavía, un minimapa. Simplemente puse una cámara mirando hacia abajo y algunos iconos que solamente eran visibles desde esa cámara. Sí, eso solamente. No era nada demasiado complejo, pero cada vez que añadía una de estas cosas pensaba, ok, esto ya está bastante bien. Y ese pensamiento era peligroso porque todavía no tenía un juego. La Game Jam es acerca de hacer juegos y yo tenía mecánicas, pasaban los días y no tenía un juego. Tenía sistemas. Solo sistemas. Después empecé a buscar objetos para llenar la base y darle algo con lo que interactuara el jugador. Y aquí empezó otra parte del problema. Porque no quería simplemente utilizar los assets tal como los encontraba. Quería que todo tuviera cierta coherencia visual, que es obvio, pero estoy en una jam, no tengo tiempo para eso. Así que empecé a repintar cosas para que encajaran con el estilo del juego. Simplemente era repintarlos utilizando una paleta de colores que tenía, una paleta bastante sencilla y con gradientes. Uno de los objetos incluso tenía tantos polígonos que tuve que llevarlo a Blender y decimarlo. Y aún después de eso seguía siendo bastante pesado, pero bueno, ya estaba comprometido, así que seguí. Otra de las cosas que también necesitaba era una manera de contar la historia. No tenía tiempo para hacer cinemáticas complejas, así que hice algo mucho más sencillo. Un sistema de diálogo. Bueno, en realidad era básicamente un label. El robot simplemente hablaba consigo mismo.
Eso servía para contarle al jugador qué estaba pasando y al mismo tiempo darle instrucciones sobre qué hacer. Y aunque era bastante simple, empezó a darle algo de personalidad al juego. En realidad no terminó como yo esperaba, pero ahí estaba. Yo quería que el juego tuviera bastante atmósfera y narrativa, que el jugador sintiera que estaba explorando un lugar abandonado y poco a poco descubriendo qué había pasado. Y visualmente creo que esa parte sí estaba funcionando, pero aún no estaba escribiendo la historia ni nada de lo que necesitaba. Veremos a ver qué pasa con eso más adelante. Cables. También necesitaba cables. Muchos cables. Así que implementé... Bueno, no, esta vez lo hice bien. Busqué en GitHub un script de cables y lo coloqué en el juego. No me iba a poner a desarrollar cómo funciona la teoría de cables o todo ese tipo de cosas. Lo utilicé tanto para algunas conexiones de la base como para ciertas misiones. Y para este punto el juego empezaba a tener un montón de sistemas. Movimiento, interacciones, batería, minimapa, diálogo, cables, terreno, shaders. Sí, también shaders. Assets. Y entonces miré cuánto me faltaba y me di cuenta que todavía no tenía un juego. O por lo menos no un juego completo. No había ni siquiera un game loop, que es lo primero que debes hacer. Último día. O al menos el último día en el cual le podía dedicar varias horas al juego. La fecha límite se estaba acercando. Y yo tenía todas estas piezas individuales que estaban conectadas por un sistema de misiones, pero no se sentían todavía como un juego completo y terminado. Quería convertirlas en una experiencia completa. Necesitaba el final, necesitaba la intro del principio. Así que me puse a las pilas y dejé de añadir cosas y empecé a construir el juego, a conectar todo. Sistema de misiones, conectar las tareas, escribir la historia como podía y empezar a unir todo lo que había hecho durante los días anteriores. Y aquí fue donde honestamente odié diseñar videojuegos, porque ese día llevaba tantas horas programando. Una misión, después otra, probando el juego una y otra vez, arreglando bugs, conectando sistemas, probando, volviendo a probar, volviendo a programar. Y cada vez que terminaba algo, pensaba, todavía falta esto. Había muchas cosas que quería hacer y que simplemente no llegaron. Quería tener tormenta, quería tener mucho más feedback visual, más efectos de sonido, más efectos cuando el jugador reparaba las máquinas o colocaba las máquinas, que fue lo que terminó haciendo. Quería que el mundo reaccionara mucho más a lo que estaba haciendo, que ese era el punto. Quería tener un mundo con bastante feedback y sobre todo quería una historia mucho más trabajada. La idea que tenía en mi cabeza era una experiencia con mucha más atmósfera y narrativa, pero para cuando llegué al final simplemente no había tiempo y eso fue bastante frustrante, porque cuando finalmente terminé el juego no se parecía completamente a lo que había imaginado. Y como aparentemente no había tenido suficiente, durante los últimos 20 minutos del jam intenté componer una canción. No terminé en el juego, por supuesto, porque ya estaba corriendo contra el reloj y finalmente entregué el juego. El juego estaba completo, tenía un principio, tenía misiones, tenía un final, aunque no tan bueno, podía jugarlo de principio a fin, pero no era el juego que yo había imaginado. Y creo que eso fue lo que más me frustró. Porque cuando empiezas un proyecto tienes esta versión perfecta en tu cabeza y mientras lo desarrollas, esa versión parece completamente posible hasta que llega el deadline y entonces tienes que decidir qué sobrevive y qué debes remover de tu juego. En mi caso, muchas de las cosas que quería tuvieron que desaparecer, pero hay algo que sí salió mejor de lo que esperaba: la estética. El robot, el terreno, los assets, el shader. Cuando junté todo, el juego tenía una identidad visual que me gustó bastante. Y además aprendí muchísimo, implementé sistemas que nunca había hecho antes, aprendí cosas nuevas de Godot, aprendí a conectar diferentes sistemas rápidamente y sobre todo aprendí algo que probablemente debería haber sabido desde el principio. El scope también es una mecánica. No importa cuánto puedas programar, si tienes 4 días no es tiempo infinito, tienes un scope limitado, unas horas limitadas para trabajar en tu juego, y una idea demasiado grande puede convertirse en el mayor enemigo de tu propio juego. Así que no terminé haciendo el juego que tenía en mi cabeza, pero terminé haciendo un juego, de principio a fin. Y sinceramente, después de este jam, me siento mucho más confiado haciendo juegos que antes. Ahora solamente necesito aprender a hacerlos más pequeños.